¿Cuánto dinero has dejado sobre la mesa por elegir el activo equivocado? Bienvenido a Metros de Oro, el podcast de Noriega Group, donde hablamos de inversión inmobiliaria con criterio, con datos y sin rodeos. Hoy vamos a resolver una de las preguntas que más me hacen los inversores que están mirando el mercado dominicano. ¿Qué conviene más, un apartamento o un local comercial? Y te adelanto algo, la respuesta no es la misma para todo el mundo. Pero al final de este episodio vas a saber exactamente cuál es la correcta para ti. Mira, la mayoría de la gente comete un error desde el principio. Comparan los dos activos como si fueran lo mismo, como si elegir entre un apartamento y un local fuera solo cuestión de precio o de gusto personal. No lo es. En realidad, cuando tomas esa decisión, estás decidiendo qué tipo de flujo quieres construir, cuánto riesgo estás dispuesto a asumir y cuánta energía vas a dedicar a gestionar ese activo en el tiempo. Son tres preguntas muy distintas, y las tres importan. Empecemos por lo básico. ¿En qué se diferencian realmente estos dos activos desde una lógica de inversión? Un apartamento responde a una demanda amplia y constante. La gente siempre necesita dónde vivir. Eso no cambia. En mercados como Santo Domingo o Punta Cana, donde hay movilidad laboral, crecimiento urbano y demanda turística, un apartamento bien ubicado casi siempre tiene alguien interesado. Eso te da algo muy valioso: tranquilidad. La vacancia, es decir, los periodos en que el apartamento está vacío y no genera renta, es más corta y más manejable. El local comercial funciona diferente. Depende del flujo peatonal, del contexto económico, del tipo de negocio que lo ocupe, de los vecinos comerciales que tenga al lado. Un buen local puede ser un activo extraordinario, te lo digo en serio. Pero un local mal ubicado o con el inquilino equivocado puede inmovilizarte capital durante meses, a veces años, y eso duele. Ahora bien, ¿y la rentabilidad? Porque eso es lo que todos quieren saber primero. Escucha esto. Uno de los errores más frecuentes es comparar estos dos activos solo por la tasa de retorno bruta. Sobre el papel, muchos locales parecen más atractivos porque la renta mensual en relación al precio de compra puede ser mayor. Pero esa lectura no te cuenta toda la historia. No contempla los periodos de vacancia. No incluye las adecuaciones que puede pedir el inquilino antes de entrar. No considera los incentivos que a veces hay que ofrecer para cerrar un contrato. Cuando sumas todo eso, el panorama cambia. En residencial, la renta suele ser más moderada, pero el mercado es más líquido, más predecible. Si tu apartamento está bien ubicado y bien administrado, repones inquilino relativamente rápido. Y en zonas con alquiler vacacional, corporativo o de media estancia, puedes integrarte fácil en una estrategia de ingresos recurrentes. En comercial, la rentabilidad depende muchísimo de quién ocupa el espacio. No es lo mismo arrendar a una marca consolidada, con historial, con músculo financiero, que a un negocio nuevo que acaba de arrancar. Tampoco es igual un local en un eje de alto tránsito que uno en una plaza con ocupación irregular. El retorno potencial puede ser superior, sí, pero la calidad del inquilino pesa igual que la ubicación. Igual, no menos. Hablemos ahora de algo que no se menciona suficiente: la carga operativa. Un inversor sofisticado no solo compra metros cuadrados, compra también una cantidad de gestión futura. Y aquí la comparación cambia bastante. Un apartamento tiene procesos más estandarizados. Comercializas, firmas contrato, das mantenimiento habitual, cobras y resuelves incidencias normales. Incluso si apuntas al alquiler de corta o media estancia, el esquema se puede profesionalizar con relativa facilidad si tienes el soporte adecuado. El local comercial introduce más variables. Puede necesitar adecuaciones específicas antes de que entre el inquilino. Puede necesitar permisos, coordinación técnica, periodos de gracia. Y si ese inquilino se va, el tiempo para reponer puede ser significativamente mayor. Y la adecuación para el siguiente ocupante puede implicar una inversión adicional que no tenías presupuestada. Piénsalo así. Si tú valoras la tranquilidad, la previsibilidad, poder dormir bien sabiendo que tu activo está trabajando sin sorpresas constantes, el apartamento encaja mejor en tu perfil.
Si eres un inversor con experiencia, con horizonte largo y con tolerancia a una operativa más técnica, el local comercial puede tener mucho sentido dentro de una cartera diversificada. Y te digo algo que poca gente considera al principio: la liquidez, la facilidad de salida. Un activo puede ser muy rentable y aún así no ser el más eficiente para tu estrategia si luego es difícil venderlo. El apartamento tiene una base compradora mucho más amplia. Puede interesar a un usuario final, a otro inversor, a un comprador extranjero, a alguien que busca segunda residencia. Esa amplitud sostiene la liquidez, especialmente en mercados donde la demanda residencial no para de crecer. El local comercial tiene un público más reducido. Su venta depende de métricas más especializadas: el cap rate, el plazo del contrato vigente, la solvencia del inquilino, el flujo de la zona, la sostenibilidad del negocio. Si el local está vacío cuando quieres vender, la salida se complica. Por eso no basta pensar en la renta de hoy. Hay que pensar en cómo vas a vender ese activo dentro de 5 o 10 años. ¿Y la ubicación? Siempre se dice que la ubicación lo es todo, pero no significa lo mismo en los dos tipos de activo. En un apartamento evalúas conectividad, servicios, seguridad, perfil del comprador objetivo, potencial de valorización del entorno. Un proyecto bien concebido en una zona con crecimiento urbano puede sostener tanto renta como apreciación de capital al mismo tiempo. En un local comercial, el análisis es todavía más quirúrgico. Importa la visibilidad de fachada, el flujo real de personas, no el estimado, el real, la accesibilidad, el estacionamiento, la sinergia con los negocios vecinos. Dos locales separados por 3 calles pueden comportarse de forma completamente distinta. Necesitas un análisis granular, no una impresión general de que la zona está de moda. Ahora, ¿qué pasa específicamente en Punta Cana y en Santo Domingo? En Punta Cana, el apartamento tiene ventajas evidentes. La combinación de demanda turística, residencial e inversión extranjera crea un mercado con mucha profundidad. Además, tienes flexibilidad estratégica. Puedes usar el apartamento, rentarlo vacacional, alquilarlo a media estancia o arrendarlo de forma tradicional. Esa versatilidad es poder. Te da control sobre el activo según cómo evoluciona el mercado. En Santo Domingo, el residencial sigue siendo una categoría muy sólida. Concentración de población, actividad empresarial, necesidad constante de vivienda bien localizada. Un apartamento orientado a segmentos medios altos o ejecutivos puede ofrecer estabilidad y apreciación sostenida durante años. Y el local comercial en estos mercados puede ser interesante en corredores consolidados, plazas bien ancladas o proyectos de uso mixto donde el flujo esté prácticamente garantizado. Pero fuera de esos contextos específicos, el riesgo de selección aumenta considerablemente. En comercial, la calidad del activo importa todavía más que la categoría del activo. Recuérdalo. Entonces, ¿cómo decides? Hay 3 preguntas que debes hacerte antes de firmar cualquier cosa. 1. ¿Qué priorizas? ¿Estabilidad, rendimiento potencial o valorización a largo plazo? 2. ¿Cuánto tiempo puedes mantener ese activo sin necesitar liquidez inmediata? 3. ¿Qué nivel de complejidad operativa estás dispuesto a asumir? Si buscas preservar capital, generar ingresos consistentes y tener una salida comercial amplia cuando quieras vender, el apartamento es la opción más equilibrada. Si buscas capturar renta superior, tienes experiencia, horizonte largo y puedes seleccionar ubicaciones comerciales con precisión, el local puede aportar valor real a tu cartera. Y muchos patrimonios maduros no eligen uno u otro de forma absoluta. Construyen una combinación. El componente residencial aporta estabilidad y liquidez. El componente comercial bien seleccionado eleva el rendimiento total. Pero el orden importa. Primero consolidas la base. Después agregas activos de mayor exigencia. La mejor inversión no es siempre la que promete más en una hoja de cálculo. Es la que mantiene coherencia con tu horizonte, con tu tolerancia al riesgo y con tu visión de crecimiento. Cuando esa alineación existe, el inmueble deja de ser una compra aislada y se convierte en una decisión estratégica con recorrido. Si quieres tomar esa decisión con criterio y con acompañamiento profesional, visita noriegagroup.com.
Ahí puedes conocer los proyectos disponibles, acceder a análisis de mercado y conectar con un equipo que te ayuda a evaluar no solo qué comprar, sino por qué ese activo encaja en tu estrategia patrimonial. Nos vemos en el próximo episodio de Metros de Oro.